Las plantas de luz tienen generadores eléctricos que emplean como sistema de combustión, como el gas natural, el gas LP, el diésel y la gasolina. Entonces tenemos estos diferentes tipos de plantas de luz con las cuales nosotros en un momento dado podemos darle servicio a nuestra casa o a nuestro negocio, a lo que ustedes quieran. Luego vienen las plantas de luz eólicas que funcionan a través de este gran ventilador y el cual al correr el viento, al correr la energía y la pasa aquí a estos transformadores que están en la parte baja para poder tener estas plantas de luz. ¿De qué se conforman? Pues del rotor, de la góndola, la torre y una cimentación. La cimentación debe ser lo suficientemente profunda para que no tenga movimiento más que el puro rotor. Tenemos las plantas de luz solar, como estas, ustedes creo que ya han llegado a ver, que funciona a base de paneles, y esos paneles están pues conectados por medio de tuberías y cables para que puedan ustedes tener la energía solar. Y este es un esquema de una central solar. E inciden los rayos solares sobre los paneles y producen un efecto eléctrico. Al recibir la radiación, los paneles generan una corriente eléctrica continua. Esta corriente pasa a un inversor, donde se transforma en corriente eléctrica alterna, y en el centro de la transformación se eleva la tensión y se inyecta en la red de distribución. Entonces, de esto, pues normalmente lo vemos en el campo, donde se pueden colocar estos paneles. Sin embargo, si ustedes han visto algo de edificios sostenibles o sustentables, muchas de las fachadas ya son a base de paneles, y con esto hacen que funcione toda la energía eléctrica interna del propio edificio. Entonces es una forma de crear nuestras fachadas de acuerdo a la orientación para poder tener estos paneles y poder tener este sistema de energía solar. Y las centrales solares térmicas pues, pueden ser muy grandes. Como les dije, es en lugares donde hay espacio y ponen todos estos paneles para poder dar energía pues, a mucha gente, ¿no? Y todas estas energías que son las que ahora están muy en boga por la reforma eléctrica. Ya ven que hay una reforma eléctrica que está por salir o quiere que salga el señor presidente López Obrador, y pues hay gente que está en contra porque dicen que no son tan limpias porque van a usar todavía el carbón, y hay gente que dice que sí que son energías limpias. Creo que ustedes ya han oído acerca de esta reforma eléctrica, ¿no? ¿Se han oído o no han oído? No recuerdo. ¿No? No. O sea, sí lo he escuchado, pero no sé muy bien A ver, de qué trata. por ejemplo, ahorita ha habido 14 foros con diferentes personalidades en que están discutiendo todo esto de la reforma eléctrica. ¿No han visto ninguno? ¿No? ¿Nadie? No. Pues esto es la vida del país, jóvenes, y no creo que no les interese. Por eso cuando
Más adelante vemos que no sirvió o que sí sirvió, no supimos por qué. Bueno, esto es, en términos generales, cómo funciona este tipo de energía. Sale el sol, pasa por los paneles o heliostatos, llega a un colector, este colector pasa hacia una caldera, ese pasa por, se hace vapor, pasa por la turbina, el alternador y lo transforma. Y luego hay un sistema de enfriamiento para que todo lo que no alcanzó a pasar vuelva a subir y vuelva a bajar. Entonces con eso nosotros estamos dándole energía eléctrica pues, a mucha gente, ¿no? A través de este sistema de transformación de la energía solar. Esta es una típica planta de luz con gas. Funciona igual que una de gasolina, una de diésel, pero a esta hay que colocarle gas para su funcionamiento. Y si ustedes se fijan, pues no son feas, o sea, tienen su atractivo. Un generador eléctrico de respaldo para uso residencial, marca Generac, se instala en el exterior, puede ser en un techo, un jardín, etc. Y opera automáticamente cuando se requiera suministrar energía a la casa. Funciona con gas natural o gas LP y puede respaldar totalmente las cargas eléctricas o únicamente parte de los aparatos y equipos. Su motor es enfriado por aire con capacidades de 7 a 22 kilobytes. Generadores de emergencia ideales para respaldar residencias más grandes, comercios o negocios medianos, con potencias de 25 a 6 kilobytes. Principales beneficios de la planta de luz a gas. Operan con gas LP y o natural, ambos de suministro práctico y conveniente. Operación automática. No es necesario que esté en casa. Entrega de energía directamente del tablero eléctrico al hogar o negocio. No más cables y extensiones. Son silenciosas y son ecológicas, que emiten menos contaminantes. ¿Por qué es necesaria una planta de emergencia? Es necesaria para salvar a las empresas u organizaciones de grandes pérdidas con altos valores monetarios en caso de un corte de luz. Las plantas de emergencia sirven como respaldo en casa, comercio o empresa, pero también como protector de equipos eléctricos. Mantienen en operación procesos que dependen de la corriente eléctrica. Tiene una respuesta al instante tras un apagón. El generador restituye la energía eléctrica en menos de 10 segundos. Les da protección contra la intemperie gracias a su cabina acústica diseñada para su uso exterior. Son de operación silenciosa, su instalación es sencilla y de bajo costo y su mantenimiento mínimo por costos operativos incomparables. Entonces, nosotros podemos tener una planta de emergencia y ni quien se dé cuenta. ¿Cómo funciona una planta de emergencia? Normalmente accionadas por motores de combustión interna de diésel, gasolina o gas, cuentan con un eje rodeado de imanes electromagnéticos que a su vez se encuentran dentro de una bobina. Este eje gira por medio de energía mecánica para después girar los imanes y sus campos electromagnéticos, generando una carga considerable que pasa de energía mecánica a eléctrica, para finalmente utilizar la energía en los aparatos y aplicaciones deseadas. ¿Ustedes han visto cómo funciona una bomba de agua? ¿Sí o no? Jala el agua, ¿no? Por eso, pero sí han visto cómo funciona. Sí. A través de la energía eléctrica, succiona el agua y la hace que suba a presión. Bueno, pues aquí hagan de cuenta que es una bomba, pero esta es una planta de emergencia. Las plantas de luz se emplean para abastecer energía eléctrica en zonas boscosas, las construcciones, casas, escuelas
Y lo más importante en hospitales. Los hospitales nunca pueden quedarse sin luz, sobre todo las áreas que son de operación, como el quirófano u otras áreas. Entonces, esto es algo de lo que no debe faltar en un hospital. Bueno, esto es en cuanto a la presentación. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a poner un video, por favor? ¿Sí o no? ¿Quién dice yo? Profe, creo que la otra vez lo puso Fernando, porque fue cuando yo lo puse y no, no se escuchaba. A ver, ¿dónde está Fernando? No es cierto, yo no fui. Sí, no, ¿quién Ya fue? sé. Lo probé, es que luego no lo subo porque anda viendo en mi chat. ¿No? Entonces nadie. Rólelo allá. ¿Tú lo pones? Sí, profe. Se llama ¿Cómo funciona verdaderamente una planta de luz? Y dura 8 minutos con 10 segundos. ¿Me lo podría repetir, por favor? ¿Cómo funciona verdaderamente una planta de luz? ¿8 con 10? Ajá. Ok. Es cortito. Sí. Ahorita me dicen si se escucha. Gracias por estar viendo Sí, este video. sí. Soy Alejandro Jiménez Ah. y ahora vamos a aprender cómo es que funciona un generador de energía en tu sitio trabajando en automático. Entonces, el concepto es el siguiente, ¿verdad? Se te va la luz, tú tienes una planta de luz y quieres que la planta de luz alimente tu sistema, y la forma en la que lo debe de hacer, pues es automáticamente. Si la tienes manual es muy complicado, tienes que hacer una conexión y todo. Entonces el sistema debe trabajar de esta manera, ¿no? Quiero que veamos ahorita cómo es que trabaja, cómo es que es uno de estos sistemas conceptualmente, y que veas cómo debería de trabajar. Entonces, bueno, con esto tú vas a saber la configuración que necesitas para tu sitio y vas a saber cómo debe de funcionar exactamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos dos dibujos. Uno es cómo funciona el sitio normalmente, sin una planta de luz, ¿verdad? Y dos, es cómo funciona tu sitio con un generador de energía. Tu laboratorio, tu consultorio, tu despacho, tus oficinas, lo que tú tengas, ¿verdad? Lo que quieras cuidar, tus vacunas, por decir, lo importante para ti. Entonces, este es con una planta de luz. Entonces, normalmente, ¿cómo funciona? Pues es muy transparente. Tú tienes energía de CFE y la energía de CFE se alimenta a través de una línea, ¿verdad? De un cable, y solamente hay un switch, un apagador, un encendedor o un termomagnético, ¿no? Con ese tú permites que la luz pase y alimente a tu sitio. Ajá. En este caso, nuestro sitio está representado por este foco. Y ahora, con una planta de luz, nosotros tenemos aquí dos elementos adicionales. Uno es nuestro generador de energía. Dos es nuestro transfer, que puede estar en adición al termomagnético. Aquí, por simplicidad, solamente lo pusimos así. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sistema? Bueno, originalmente tú estás recibiendo energía de CFE de esta manera, y el transfer es un aparato. Voy a agacharme un poquito para poder mostrártelo. Es un aparato más o menos como este. Lo que es, en esencia, es un selector. Él escoge, es un switch selector.
entonces el transfer escoge qué fuente de energía quiere. ¿Qué fuente de energía es la más conveniente? Siempre es más conveniente la red, es más económica. Entonces, normalmente el sitio está siendo alimentado por CFE, ¿verdad? Nosotros tenemos a CFE representado por este switch, ¿verdad? Nuestra línea principal. Entonces, la línea entra al transfer, ¿verdad? Y el transfer está alimentando a nuestro sitio, a nuestra fábrica, a nuestra planta. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se va la energía? Digamos que CFE tiene una falla. Se cae una fase, choca un camión con un poste, o un pajarito se para sobre un transformador sin sus zapatos dieléctricos. Pasa algo, se va la luz. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Pues nosotros perdemos energía. Y al perder energía, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema? El transfer se da cuenta, el transfer lo detecta. Dice, hey, ya no tengo energía, entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito prender el generador porque necesito seguir abasteciendo a mi sitio, a mis instalaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, manda una señal, le dice al generador, hey, préndete, actívate. Entonces manda la señal y una vez que el generador se activa y está listo para trabajar, lo que hace es que cambia la fuente de alimentación, ¿verdad? Cambia la fuente de alimentación de la CFE, se viene al generador. Entonces, la energía funciona, trabaja, la que alimenta tu sitio es la del generador, la de tu generador. Y ya de esa forma, pues estás listo para trabajar de nuevo. Hay una pérdida de un tiempito en lo que prende el generador y la máquina hace ese cambio. Entonces, ahorita quiero que veas cómo funciona el sistema y con esto pues vas a tener súper claro, ¿no? cómo es que trabaja. Entonces, representando aquí, sitio es nuestra lámpara, ¿verdad? El transfer, que es esta cosa, ¿verdad? Está aquí, está oculto en la parte de atrás. Y el generador, bueno, es el generador. Y CFE es acá. Entonces, si nosotros bajamos aquí, lo que va a pasar es que la energía se va a ir y el equipo se debe encender y eventualmente alimentar. Entonces, vamos. Una última nota. Aquí nuestro cuadro nos está diciendo, estoy operando en automático, estoy listo para trabajar, yo voy a hacer mi trabajo solo y ahorita la energía que estoy usando es la energía de la red. Entonces, si cortamos la energía de la red, veamos qué pasa. Se apaga. Entonces, aquí ya vimos cómo funciona, es lo mismo a la inversa. Ahorita la apagamos para que pueda seguir sonando, pero si se dieron cuenta, una vez ya se dio cuenta la máquina que regresó la energía de la red y volvió a hacer el cambio y alimentó acá. Entonces, la máquina, la secuencia de apagado que yo hice, él solito la hace, él solito la hace. La luz solamente se va unos segundos y la máquina conecta y desconecta automáticamente el sitio. Entonces, esa es la esencia de cómo funciona el generador. El control, nada más para aclarar, esta parte es importante. Lo que yo hice, dice, ya realmente lo que hace el control es decir, hey, ¿está todo bien?
¿Puedo apagarme? Si hay energía. Aquí pues yo sé que hay energía, ¿verdad? Y lo apagué por ese motivo. Pero esto se hace en automático. Si la luz está bien, si se restablece, la máquina se apaga solita y vuelve a conectarse de fe. Entonces esa es la esencia de cómo funciona un generador. Muchas gracias por ver este video. Bueno, jóvenes, ¿hay duda de cómo funciona este tipo de plantas? No. ¿No? No. ¿No hay ninguna duda? Yo, Entonces aquí es un generador un poquito más grande y si se fijaron, Profe. pues hace bastante ruidito, ¿no? Pero las plantas chicas no hacen tanto ruido. Ajá, entonces esto es lo que Ignorado. ¿Mande? ¿cuánto ¿Mande? tiempo cuánto tiempo se puede utilizar así como seguidamente? La planta de emergencia, Sí, el si se tiempo va hasta que vuelva a llegar la luz. pero puede seguir prendida así por mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea, mientras que tengas los kilobytes que sean necesarios para poder tenerla encendida y seguir trabajando, puede ser, no sé, un tiempo indefinido. Por eso cuando en un hospital se necesita meter para que todo el hospital siga trabajando, son plantas de emergencia muy grandes, no son unas plantitas así como esta. ¿Sí se acuerdan que la clase anterior que vimos subestaciones casi al final? Vimos una gran subestación, ahí mismo está metida la planta de emergencia. Entonces, dependiendo de el número de salidas que ustedes vayan a tener y que se hace el estudio de lo mismo, pues entonces ya se puede ver qué tipo de planta de emergencia se debe de tener. Ahora, apunten este dato porque este dato lo van a necesitar para más adelante. Para su casa habitación, ya quedamos que va a haber dos tipos de circuitos, ¿no? ¿Cuáles son, Alfred Gómez? Alfred Gómez, ¿estás o no estás? Ni está. Bueno, Emiliano González, hay dos tipos de circuitos, ¿cuáles son? Monofásico y trifásico. No. Esos son para que funcione tu luz. Puede ser monofásico, bifásico o trifásico. Pero hay dos tipos de circuitos. Es paralelo y en serie. Esos funcionan, o así que esos sí son los circuitos, pero quedamos desde el principio. Les dije, un circuito es para y otro Para los circuito es focos y otro para los sockets y el para los otro. contactos, ¿no? Ah, O sea, todos nuestros circuitos los vamos a dividir siempre en luminarias, contactos y apagadores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un circuito de una casa habitación debe de llegar de 1800 watts hasta 2500 watts. Y para balancear este circuito debemos de dejarlo más o menos en los 2000 watts. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer nuestra instalación eléctrica, todos nuestros circuitos los debemos balancear en ese rango de watts. Pueden ser 1930 watts, pueden ser 2050 watts, pero deben de estar balanceados. De tal forma que nuestro sistema de nuestro tablero de pastillas termomagnéticas, vamos a necesitar el número de pastillas termomagnéticas de acuerdo a nuestros circuitos que ya están balanceados. Y eso, apúntelo porque a la hora de hacer el diseño de sus luminarias, tendrán que balancear sus circuitos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a dejar esa tareita porque veo que como todos los jóvenes no les interesa mucho lo que pasa en la política. Vean, si se puede, algunos de los debates que ya hubieron acerca de la reforma eléctrica, van 14, si más no me equivoco, para saber si la susodicha reforma eléctrica que está presentando el presidente va a funcionar o no va a funcionar. Y esto es en relación también a lo que estamos viendo, es precisamente la electricidad. Entonces, se lo voy a dejar de tareita y de repente, pues ahí hacemos algunas preguntas referentes a esto para que ustedes también se enteren y vean qué va a pasar con la luz si es que se aprueba o qué va a pasar con la luz si es que no se aprueba. Siempre dicen que, o lo que dicen acerca de la reforma es para que se mantengan los costos que nosotros recibimos y que tenemos que pagar, que se mantengan bajos. Los toman empresas que no son del gobierno, o sea, que sean particulares, como Overday, no, la otra de la española, que cobra muy, muy caro y que en España, precisamente por eso sale muy cara la luz, porque todo es de particulares. Pues, ¿qué pasaría si aquí también lo siguen teniendo particulares? Que esto era lo que hacía el presidente Enrique Peña Nieto, pasarle a particulares el manejo de la luz. Entonces sí es importante que ustedes estén al día, que se interesen, pues para que sepan qué va a pasar, porque ustedes son el futuro de México y tienen que estar al pendiente de todo lo que pasa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto, de plantas de luz, plantas de emergencia? ¿No? ¿Nada? Profe, No, entonces, bueno, nada más sería una duda yo de la tarea. Entonces nada más sería ver videos referente al análisis de la reforma eléctrica, ¿verdad? Sí, o sea que los vean, que vean todo lo que hasta ahorita las personas que están pues empapadas en el tema, qué es lo que han dicho y cuál va a ser su opinión de ustedes acerca de esto. Ahí está la otra reforma que quiere el presidente, que ha estado necio en que se haga, que es la revocación de mandato. ¿Ustedes creen que va a ser bueno ir a votar por esa revocación de mandato o no? En lo personal Entonces, yo creo que no tiene chiste porque pues por algo ya le hicimos a un presidente, ¿no? Y si ya se equivocó, pues se han equivocado toda la vida. bueno, yo que trato de empaparme también en todo lo que pasa, sé que en Venezuela y en Cuba se hizo esto de mandato y al final el pueblo dijo no, pues que siga. Y entonces el presidente puede hacer una nueva ley dentro de la Constitución para que continúe por más tiempo en vez de quedarse hasta 6 años. Entonces es la tirada del presidente, no nada más estar los 6 años que le tocan, sino poder continuar. Desde mi punto de vista personal, porque no va a decir, ay, el arquitecto nos dijo, no, es mi punto de vista personal, pero bueno, por eso es importante que ustedes también se enteren de lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no hay preguntas acerca del tema, es un tema muy chiquito, muy rápido. Nos veríamos el próximo jueves, jóvenes. Y nada más espero el análisis del equipo que le toca, que es el 6. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Gracias. Bueno, pues que tengan bonito día, jóvenes.
es